Bueno, les damos un saludo muy especial a todos nuestros amigos, hermanos en Cristo, y esperamos en Dios que estos estudios que estamos compartiendo sean de gran utilidad para cada uno de ustedes, buscando así que cada uno de nosotros como esposos, cabezas de hogar, padres de familia, podamos vernos a través de la palabra de Dios, examinar nuestras conductas, nuestros comportamientos y notar si debemos mejorar ciertos aspectos de ella para que así podamos edificar cada vez más nuestros hogares. Quiero invitarles para que hagamos una oración y nos coloquemos delante de Dios y sea Dios el que nos ayude y motive en esta noche a entender, a estudiar más estos aspectos que debemos de considerar en nuestra vida diaria. Te damos gracias, Dios, por todo lo que nos das. Te damos gracias por cuidar de nosotros, por ayudarnos, alentarnos siempre. Gracias por tu palabra, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por el Espíritu Santo. Gracias por tu iglesia, columna y baluarte de la verdad, y por todo aquello, Dios, que colocas en nuestra vida. Toda tu creación ha sido buena, Padre, desde el principio, y nos permites tomar de ella para poder disfrutar y suplir nuestras necesidades, Señor, como seres humanos. Te pedimos que bendigas este espacio, que nos ayudes a comprender más tu consejo y que así podamos llegar a esa plenitud de estatura de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a nosotros como esposos, padres, a ser mejores hombres, mejores cabezas de hogar y que podamos cumplir ese precepto que Dios nos ha entregado, esa tarea para la cual hemos venido, Señor. En Cristo Jesús te oramos y te decimos gracias. Amén. Bueno, mis estimados amigos y hermanos, espero que este tema sea de gran interés para todos y que pueda así suplir todas esas necesidades que tenemos a nivel espiritual. Quiero que antes que iniciemos con la tercera parte de estos estudios que estamos desarrollando en cuanto al liderazgo, en cuanto al papel del hombre dentro del hogar, analicemos unos objetivos como tal que buscamos con cada uno de estos estudios. Muchos pueden preguntarse por qué en estas épocas estamos desarrollando este tipo de temas. Quiero que consideren conmigo estos puntos que estamos entregando. Hay que aprovechar al máximo esta contingencia que estamos teniendo para reflexionar sobre aspectos que corregir en nuestra vida espiritual. Es en los momentos que no tenemos nosotros ciertas obligaciones o responsabilidades o el estrés de la vida cotidiana que podemos aprovechar nosotros para entender cómo es nuestra conducta, nuestro comportamiento para con nuestras familias. Es bueno que usted separe un espacio en el cual pueda reflexionar y meditar, que pueda considerar y hacer una breve lista en cuanto a qué cosas debería usted mejorar, qué cosas debería usted reforzar en su familia y analizar en detalle cada uno de estos aspectos y así poder trabajar para mejorarlos cada vez más en su familia. Es importante que atendamos a este consejo para que así podamos sacar provecho de todos estos puntos que vamos a estudiar. Otro aspecto o objetivo que nosotros podemos ver es trabaje en su hogar con su familia, realice ejercicios de retroalimentación y entienda qué puntos debe corregir y cuáles debe resaltar. Puede aprovechar el tiempo para que usted se siente con su familia, realice estos ejercicios en los cuales haya una comunicación asertiva y observe evidencia a través de cada uno de ellos con mucho respeto y buen entendimiento sobre qué cosas ven ellos en usted que debería de corregir y cuáles aspectos debería usted de resaltar para con ellos para que así pueda, como lo estudiamos anteriormente, ser imitadores, sus hijos, su esposa, de usted en cuanto a conductas espirituales, en cuanto a aspectos que usted tiene fuertes delante de Dios. Entonces, trabaje con su familia, aproveche el tiempo. Uno de los objetivos que tienen estos temas es una reunión familiar en la cual puedan analizarse en cada uno de estos puntos con gran profundidad y así reforzar los lazos familiares que nos motiven, impulsen para lograr tener una familia conforme a lo que Dios espera. Y también es el deseo de que considere la siguiente premisa. De nada van a servir temas doctrinales, entendimiento de lenguajes figurados, estudios exegéticos de libros o cartas, cuando el corazón realmente no está transformado y su conducta ante Dios es incorrecta. Quiero corregir esa parte, incorrecta. Entonces, de nada nos va a servir a nosotros saber muchos temas a nivel secular, a nivel de doctrina, a nivel de conocimiento, manejo de la Biblia, cuando realmente su corazón no está comprometido con Dios, cuando realmente en usted todavía no se ha formado
ese verdadero Cristo que muestre hacia su familia, hacia su casa, todos esos aspectos. Usted puede mostrarse muy devoto en la iglesia o para con los demás a nivel externo, pero cuando usted en su casa tiene otra conducta, tiene otra clase de comportamiento, Dios observa eso. Dios a usted no lo va a evaluar en cómo se comporta hacia afuera. Y lo digo en el sentido de que sea algo total. No, es la suma de un todo de su conducta. Usted debe demostrar no solo una conducta externamente para con los demás en su buen trato, en sus buenas palabras, en sus buenos pensamientos, sino también para con su familia, hacia el interior de su casa. Porque puede usted ser calificado por muchos, pero descalificado por su hogar. Y ahí es donde nosotros tenemos inconveniente. También hay ciertas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes y es, podemos cambiar el mundo, podemos llevar este consejo de Dios por donde quiera que vayamos, pero podemos estar perdiendo nuestras casas, nuestras familias, nuestros hogares, porque invertimos más esfuerzo hacia afuera que lo que invertimos hacia adentro, hacia nuestras casas. O incluso podemos nosotros estar siendo piedra de tropiezo para cada uno de nuestros familiares. Ahora sí, con esto en mente, vamos a pasar a nuestra tercera parte, que es el entendimiento de un esposo de su condición presente, de esta serie bíblica como tal, que es el esposo ejemplar. Estos estudios que hemos estado desarrollando. En la lección anterior veíamos nosotros ciertas características que debemos reunir como esposos para asemejarnos más a Cristo y lograr así llevar a nuestros hogares a esa perfección conforme a la palabra de Dios. Es importante que entienda que usted es un difusor, un canal directo de comunicación con Dios y su familia. Usted es el puente por el cual la palabra de Dios puede llegar al corazón de sus hijos y al corazón de sus esposas. Entonces, considere estos aspectos para que así usted pueda hacer su tarea de la manera que Dios lo ha considerado a través de su palabra. Bueno, entonces vamos a proceder a estudiar en esta noche esta tercera parte acerca del esposo ejemplar, analizando la condición presente que como esposos tenemos al día de hoy y hacer un cotejamiento como tal en nuestras conductas, comportamientos, para con lo que Dios nos pide a través de su palabra. Vamos a analizar este modelo que Dios nos entrega, en el cual la invitación como tal que tenemos de parte del Espíritu Santo es a ser imitadores de Dios, a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, de cada una de esas conductas que nosotros vemos a través de la palabra, para que así podamos nosotros mostrar a Cristo realmente encarnado en cada uno. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo buscaba encarnar a Cristo en todos sus aspectos, hablaba conforme Cristo espera que cada uno de nosotros hable. Toda su conducta, su amor para con la obra, todo su trabajo fue condicionado bajo todos los aspectos o vivencias o experiencias como tal que el Señor Jesucristo tuvo en esta tierra. Esto hizo que los apóstoles reforzaran, afirmaran su fe delante de Dios, porque buscaban siempre no sembrar sus pensamientos propios ni ideas, sino más bien las de Dios. Eran regulados como tal por la palabra de Dios y buscaban en sus vidas siempre mostrar a Cristo encarnado en cada una de ellas. A través de su forma de hablar, de actuar y de pensar, siempre estaba Cristo presente en cada una de estas situaciones. Por ende, como tal, podemos seguir nosotros, debemos seguir nosotros este llamado que hace el Espíritu Santo a cada uno de nosotros como esposos, como padres de familia, como cabezas de hogar, a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuán diferente sería un hogar si un esposo colocara en su lista de tareas ejemplificar a Cristo, mostrar con su conducta, su forma de hablar, de pensar, de todo esto que hace a diario, mostrando a Cristo? Cambiaría demasiado muchos aspectos dentro de la familia, porque mostraría siempre en él el amor que tuvo Dios para con cada uno de nosotros. Mostraría ese deseo siempre de perfeccionar a su familia, como Cristo ha buscado perfeccionar a su iglesia. La sabiduría, calidad en cuanto al consejo, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, el afecto fraternal y la cúspide como tal de toda esta enseñanza, el amor,
que Cristo tuvo para con cada uno de nosotros se podría sembrar en la familia. Y un hogar tendría una enorme diferencia versus los hogares actuales frente a Dios. Son aspectos que nosotros deberíamos de considerar. Aquí Pablo dice, siendo guiado por el Espíritu Santo, que cada uno de nosotros debe de ser imitador de estas conductas que tiene o ha tenido nuestro Señor Jesucristo para con su iglesia. Entonces, analice muy bien cómo es la conducta que usted está teniendo. ¿Podría el Señor Jesucristo calificarle apropiadamente a usted en este momento? Decir a usted que es un digno representante como tal de lo que Él vino a enseñarnos? Son aspectos que usted debe de considerar y analizar para saber si lo que está haciendo es conforme a lo que Dios espera. También en Mateo capítulo 7, en el versículo 17, las palabras del Señor Jesucristo que enseñó a sus discípulos y nos enseña a cada uno de nosotros hoy. Dice allí la Escritura, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Este pasaje es algo difícil y quiero que me tenga paciencia en esto que voy a decirles porque puede sonar algo fuerte, pero para reflexión lo hago para motivarlos a ustedes a que consideren cómo están haciendo la tarea en sus hogares. Si usted es un árbol que da buen fruto, un árbol bueno, obviamente su familia y sus hijos van a ser esos frutos buenos que usted va a tener delante de Dios. Pero si usted no es un buen árbol, muy fácilmente puede su familia llegar también a ¿qué? A ser frutos malos delante de Dios. Entonces considere esto. El árbol bueno da frutos buenos. El esposo bueno da una familia buena, da unos hijos buenos, da una esposa buena. Pero un mal árbol, un esposo malo, puede ocasionar un deterioro total como tal en su casa. Entonces, ¿acostumbra usted, por ejemplo, a estar mal geniado? ¿Por qué exigirle a sus hijos y a su esposa que tengan un buen genio cuando en usted no es esto real? ¿Espera usted, por ejemplo, que sus hijos no mientan o su esposa le mienta, pero usted practica la mentira? ¿Podemos nosotros allí caer en esa situación en la cual, por nuestra incapacidad de enseñar a través de nuestras conductas, estar exigiendo cosas que nosotros ni con un dedo queremos mover? Podemos colocar sobre los hombros de nuestros hijos, de nuestra esposa, cosas que nosotros no queremos considerar. Entonces analice muy bien. Un buen padre puede llevar a que su hogar se convierta en un buen hogar, pero un mal padre puede dañar la casa, puede dañar ese hogar, puede construir su casa sobre la arena y hacer que cualquier situación que confronte esta casa fácilmente sea derribada por aquello que de pronto le puede afectar. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 nos habla aquí el Espíritu Santo sobre el cómo nosotros podemos llegar a ser un buen árbol, un buen esposo, una persona que sea altamente eficiente en cuanto al ejercicio como tal de padre en cada uno de sus hogares, como cabezas de hogar. Dice allí el Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces un buen árbol, un buen esposo es aquel que muestra siempre amor, que muestra siempre gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque dice la Escritura que estos son frutos del Espíritu. Y si su espíritu está ligado al de Dios, puede usted trabajar cada uno de estos aspectos en su familia, en sus hijos, en su esposa y llevarlos a que también ellos puedan obtener como tal estos frutos del Espíritu. Pero podemos nosotros hacer una lista detallada de estos aspectos, de estos frutos del Espíritu y empiece a analizarlos, a relacionarlos a su conducta diaria. ¿Es usted un esposo lleno de amor que transmite amor para con su esposa e hijos? ¿Transmite usted gozo constante para con su familia o es usted de pronto de los que se deja derribar fácilmente y así ocasiona deterioro en el estado anímico como tal de su hogar? ¿Mantiene usted lleno de paz? Esa paz que solo el Señor Jesucristo nos puede dar. ¿Es usted paciente o impaciente? La paciencia juega un papel fundamental dentro de nuestras casas. Hay que entender que nuestras familias son imperfectas,
que nosotros no podemos esperar un todo cuando en nosotros apenas se considera una milésima parte de lo que deberíamos de hacer. Entonces, la paciencia es un aspecto importante. A veces como esposos entramos a exigir demasiado a nuestras esposas o a nuestros hijos, cumpliendo como tal ese papel de padres. Entonces es importante que considere esto, paciencia, porque sus hijos están en desarrollo, en crecimiento y su esposa también busca en usted la manera correcta en cómo vivir su vida y en cómo corregir sus conductas. La benignidad, otro aspecto crucial. Usted debe de ser un hombre que busque siempre hacer el bien en su casa y no el mal. ¿Es usted de pronto de los que se enoja fácilmente y al enojarse profiere ciertas palabras hirientes para con sus hijos o su esposa? ¿Está destruyendo mentalmente a su esposa? ¿Está destruyendo a sus hijos? Profiere palabras hacia ellos que son algo peyorativas, denigrantes, que afecten como tal su personalidad. Es algo que usted debería de corregir, porque uno de los frutos del Espíritu siempre es transmitir el bienestar, el bien para con cada miembro de nuestra casa, de nuestra familia. La bondad. Cada uno de nosotros debe de ser bondadoso, misericordioso. Buscar siempre, así como el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tuvo misericordia para con cada uno de nosotros, hacer lo mismo nosotros con nuestras casas. Tener misericordia, tener bondad. Buscar siempre el bienestar de nuestras familias. Esto no implica que usted no pueda comunicar a su familia, a su esposa, a sus hijos, cosas de manera asertiva, cosas de manera directa para entrar a corregir ciertos aspectos que deben de corregirse. Pero lo que sí se debe de hacer es tener misericordia, tener amor para con nuestra esposa y nuestros hijos y ayudarles a superar cada dificultad que puedan encontrar en el camino. La fe es algo que se debe de fortalecer. ¿Cuántas veces lleva usted a su familia a un estudio bíblico? ¿Cuántas veces les motiva a estudiar la palabra de Dios? A adentrarse más en el conocimiento y la grandeza de Dios. A motivarles a que deben de hacer la obra que Dios nos ha colocado a hacer a cada uno de nosotros. Mansedumbre, otro fruto del Espíritu. ¿Es usted realmente una persona ante la cual su familia puede expresarse? ¿O simplemente con cualquier expresión que ellos hagan usted explota? ¿O usted es de los que se cierra frente a cualquier situación que se desarrolla? Templanza es otro aspecto que debemos de tener. La verdad debe de imperar en cada una de nuestras familias y usted debe de ser un claro reflejo de la verdad y debe de permanecer siempre en ella buscando llevar a su casa, a su familia, también hacia ella. Entonces dice la Escritura que esto debe de abundar si queremos ser el buen árbol, el buen esposo, para dar buenos frutos, para entregarle al mundo hijos y esposa que puedan ser de utilidad y luz como tal para muchas personas que pueden estar necesitándolo. ¿Quién puede ser el esposo ejemplar? Esta es una pregunta que solo usted puede responder. Y yo diría personalmente que todos nosotros podemos ser esposos ejemplares. Todo está en una simple decisión, en querer cambiar, en querer nosotros avanzar, en querer nosotros parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Usted puede ser una persona que ore demasiado bonito, que emplee palabras elocuentes para referirse a Dios. Incluso puede mostrar ante muchos que usted tiene una reverencia ante Dios grandísima. Puede estar usted de rodillas ante Dios, puede incluso tirarse al suelo. Pero si en usted no hay un cambio de conducta para con su esposa, para con sus hijos, usted está perdiendo la batalla de la fe. Está usted rehusándose a ese cambio que Dios espera que usted tenga para con cada aspecto, conducta, pensamiento y forma de hablar que debería de tener. Entonces, ¿quién puede ser el esposo ejemplar? Todos nosotros podemos ser ese esposo ejemplar en cada uno de nuestros hogares. El apóstol Pablo dice esta enseñanza aquí en Filipenses capítulo 3, en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces considere este mensaje que el apóstol Pablo entrega a la iglesia en Filipos. Él aquí anuncia que ha peleado una batalla, que avanza en el camino, transita por él, corrigiendo aspectos de su vida que debe de corregir,
moldea su cuerpo para tomar la forma de Cristo, su conducta para parecerse más al Hijo de Dios, que cada pensamiento que tiene Él elimina o desecha los que no son conforme a la voluntad de Dios y refuerza los que sí son conforme a la voluntad de Dios. Y dice la escritura aquí que incluso Pablo decía, no pretendo yo haberlo alcanzado, pero una cosa hacía Pablo y era que golpeaba su cuerpo, olvidando lo que quedaba atrás y extendiéndose hacia adelante para perfeccionarse, para lograr asirse de la corona incorruptible, de ese galardón que solo el Hijo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Entonces, un esposo que realmente desee servir a Dios, que realmente ame su familia, ame su esposa, ame sus hijos, procurará avanzar hacia adelante, hacia la meta, transformando cada aspecto de su vida para poder así estar delante de Dios en el día del juicio final y decir, siervo inútil he sido porque lo que debí de haber hecho lo hice para con mi casa, para con mi esposa, para con mis hijos. En Romanos capítulo 12, en el versículo 2 dice la escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un esposo ejemplar busca no conformarse a este siglo, a las prácticas nocivas, dañinas del mundo, sino más bien transformar, renovar su entendimiento para comprobar esa buena voluntad de Dios que tenemos nosotros, que es agradable y que es perfecta. Entonces considere también esta enseñanza que nos da el Espíritu Santo. Cosas a revisar de nuestras vidas. ¿Cómo está su corazón con Dios, con su esposa, con sus hijos? Hay aspectos que todavía usted debe de analizar, considerar, corregir. Entonces, para eso, mi amigo y mi hermano, le invito a que haga la lista detallada de los aspectos y aproveche este tiempo para que se reúna con todos los de su casa, que imagino yo deben de estar allí reunidos como tal, para que exista una retroalimentación de parte y parte para corregir toda esta clase de conductas que pueden ser nocivas para la vida como tal en familia. Ahora, como esposos tenemos que evaluar, ¿somos ligeros de palabras? Frente a cualquier reclamo, frente a cualquier situación de conflicto en nuestros hogares, somos nosotros de aquellos que explotamos fácilmente, que herimos a nuestras esposas o nuestros hijos, que respondemos de formas inapropiadas incluso para con nuestros hermanos, para con nuestros allegados en el hogar. Evalúe estas situaciones. ¿Es usted una persona grosera que, como les decía anteriormente, profiere malas palabras para con su casa, que es hiriente al momento de hablar, que trae sufrimientos pasados para colocarlos en una situación o ante cualquier eventualidad que se presente, para así salir usted de pronto victorioso de esa batalla que está teniendo? Déjeme decirle que esto es necedad, que esto no es obrar conforme al pensamiento de Dios. Y la grosería no va con las Sagradas Escrituras, no va con Dios. Por ende, hay que entender esta parte. Las malas respuestas. A veces somos demasiado ligeros de palabras que afectamos incluso con malas respuestas el corazón de nuestra esposa o de nuestros hijos, porque no sabemos responder apropiadamente. ¿Qué haría un esposo conforme a la voluntad de Dios? Responder a sus hijos, responder a su esposa con la Biblia abierta, con el consejo de Dios siempre en medio de ellos, en la situación de conflicto que se esté generando. ¿Es usted alguien que emplea una voz fuerte, gritos, que de esta manera ataca a su familia? ¿Tengo aún debilidades en la carne? Deberíamos de analizar estos aspectos. Por ejemplo, como esposos podemos estar cayendo en problemas de pornografía, en problemas ante los cuales podemos estar sucumbiendo, dañando, deteriorando como tal nuestra vida espiritual. Adulterios, fornicaciones, codicias, orgullo, mentiras, estamos teniendo mentiras en nuestra casa. No soy servicial en mi hogar. Hay que recordar un principio bíblico que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos y es que cada uno de nosotros tiene que ser servidor del otro. Entonces los esposos que queremos enseñar esto en nuestros hogares debemos de aprender que la enseñanza se transmite a través del obrar, el ser pioneros en cómo estamos nosotros haciendo las cosas. Espero siempre a que todo lo haga mi esposa. No soy yo el que toma la iniciativa frente a circunstancias o deberes como tal en el hogar.
¿Debo yo buscar fortalecer estos aspectos para que así la relación pueda desarrollarse en un ambiente mucho más saludable? ¿O nunca colaboro en todas estas funciones que como tal tiene mi esposa a veces dentro del hogar? ¿O no soy considerado incluso en el afirmar o hablar con mis hijos para que ellos también a su vez consideren cada una de estas tareas? Evaluemos, hermanos, amigos, cada uno de estos puntos que estamos viendo. Considere si usted de pronto está fallando en alguno de ellos y empiece a corregirlos para que de esta manera usted pueda convertirse en el esposo ejemplar conforme a la palabra de Dios. Espero haya sido de gran utilidad esta enseñanza y que una vez más usted pueda haberse nutrido con este consejo de Dios. Vamos a terminar entonces con una oración que espero pueda acercarnos más a Dios en estos espacios que estamos teniendo y que a la vez podamos así avanzar aprovechando bien el tiempo como dice la Escritura. Te damos gracias, oh Dios, por todo lo que nos das. Colocamos en tus manos, oh Dios, esta enseñanza y esperamos que nuestra vida sea transformada por ella. Que cada aspecto que el Espíritu Santo nos entrega, oh Dios, podamos nosotros fortalecerlo y encaminarnos hacia adelante, Padre, para que así podamos ser buenos esposos. Que podamos fortalecer nuestras casas, que podamos hacer lo que hizo el hombre prudente allí en Mateo capítulo 7, de edificar nuestras casas sobre la roca, oh Dios. Te pedimos, Padre, que podamos ser luz y sal para nuestras familias, para nuestros hogares. Que cada uno de nosotros que tiene esta función de ser cabeza del hogar lo haga justamente, no procurando el bienestar propio, sino el bienestar de los demás. El servirnos, Padre, los unos a los otros y ayudarnos y alentarnos, aún incluso, Señor, en estos momentos de dificultad. Bendice a nuestros hermanos enfermos, a todos aquellos que tienen dificultades. Permítenos, oh Dios, poder ser de ayuda y utilidad para las viudas y los huérfanos, para aquellos que de pronto sufren persecución por causa de tu palabra. Que podamos siempre tener un mensaje, Señor, de esperanza, de consuelo para cada una de sus vidas. Quedamos pues agradecidos, Dios, contigo por todo y te pedimos todas estas cosas a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis estimados amigos y hermanos, Dios nos bendiga grandemente y espero, si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme, que lo pueden hacer. Allí tenemos el número de WhatsApp y cualquier pregunta que tengan va a ser respondida en el tiempo que logremos nosotros hacer las respuestas para que así el consejo de Dios sea el que predomine en cada uno de estos aspectos. Cualquier inquietud entonces, mis hermanos, estamos abiertos y esperamos en Dios que todas estas enseñanzas les sean de gran utilidad.